Bueno, comenzamos en este momento la última mesa del segundo ciclo de La Pluma y el Pan, una serie de diálogos sobre la situación de los escritores y escritoras en el Uruguay, impulsado por la Fundación Mario Benedetti. Es un placer estar con un panel realmente de lujo para conversar de distintas dimensiones que tiene este problema, y que, como se puede ver en el canal de YouTube de la Fundación, ha sido abordado en las 3 mesas anteriores. En este segundo ciclo nos estamos concentrando sobre todo en la protección o desprotección social del escritor y la escritora en el Uruguay de hoy. Para eso tenemos con nosotros a Jorge Nández, que es poeta y presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay, y que fue director del Instituto de Profesores Artigas, el IPA, y docente en la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga, además de una serie de actividades en el campo de la docencia. También nos acompaña Lilian Quechichian, que es senadora de la República por el Frente Amplio y que fue ministra de Turismo entre mayo del 2012 y enero del 2020, y anteriormente había sido subsecretaria de esa cartera entre el 2006 y el 2012. Está también con nosotros Lorena Díaz, asesora del ministro de Trabajo y Seguridad Social en materia precisamente de seguridad social. Ella integra la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos en este asunto, en este campo, y fue voluntaria de la organización Techo Uruguay entre 2006 y 2009, siendo abogada egresada de la Universidad de la República. Ivonne Pandiani fue directora nacional de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, trabajó en la redacción de la Ley del Artista y Oficios Conexos, y en el año 2011 coordinó el diálogo de seguridad social, habiendo participado como participante en el diálogo anterior a este 2011. Así que, como verán, es un panel de personas que realmente conocen del tema, y vamos a tener 2 rondas de conversación. En una primera instancia, durante 8 minutos, cada quien va a hacer su planteo del tema, y luego tendremos una segunda oportunidad para ampliar los conceptos o para comentar algo de lo que haya dicho algún otro u otra panelista. Comenzamos entonces por Jorge Nández. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación de la Fundación Mario Benedetti en esta propuesta de La Pluma y el Pan, un ciclo realmente necesario para abordar este tema que ya en este segundo ciclo logra avanzar en profundidad conceptual por las intervenciones que ya han dado lugar a las actividades previas. Yo me voy a referir en particular a la inclusión del escritor en el sistema previsional y hacer al final de mi intervención, de esta primera intervención, unas propuestas básicas. Casa de los Escritores del Uruguay es una asociación civil, y entre los cometidos estatutarios, el literal J del artículo 2, que habla del objeto social, establece que le compete formalizar todo tipo de acciones ante cualquier organismo o institución pública o privada con fines reivindicativos referente a los derechos de los escritores. En este sentido, la asociación reivindica la inclusión del escritor en el sistema previsional del país y procura, desde hace muchos años, tal vez 10 o más, encaminar esta aspiración. En su oportunidad se intentó que la figura del escritor, escritora, formara parte de la ley 18.384 del Estatuto del Artista y Oficios Conexos, pero no se logró. Creo que la iniciativa de la Fundación es una manera muy apropiada para debatir este tema, es decir, dar lugar a la discusión pública. Se trata de cumplir un proceso colectivo de discusión en torno a la cobertura social para quienes trabajan y se dedican a la escritura. No es un asunto de cenáculo para considerar a puertas cerradas, por el contrario. Tampoco se trata de un beneficio sobreprotector, lo que estamos reivindicando, destinado a un grupo selecto o un privilegio. Desde nuestra óptica, la reivindicación está vinculada con los derechos culturales, con la base del sentido identitario de la nación, porque como otras artes,
La literatura es una dimensión del modo de concebirnos y de existir. En otros términos, en otras palabras, es reconocer el valor de la escritura creativa para la sociedad. De alguna manera, esta perspectiva figura en las resoluciones de la UNESCO, la recomendación relativa a la condición del artista del 27 de octubre de 1980, en cuyo apartado 6 dice, y leo, se invita a los Estados miembros a que se esfuercen dentro de sus respectivos medios culturales para dispensar a los artistas asalariados o independientes la misma protección social que habitualmente se concede a otras categorías de trabajadores asalariados o independientes. El sistema de seguridad que los Estados miembros hayan de adoptar, mejorar o completar debería tener en cuenta la especificidad de la actividad artística, caracterizada por la intermitencia del empleo y las variaciones bruscas de los ingresos de muchos artistas, sin que ello extrañe limitación de libertad de crear, editar y difundir su obra. En este contexto, los Estados miembros deberían estudiar la adopción de modalidades especiales de financiamiento de la seguridad social de los artistas, por ejemplo, recurriendo a nuevas formas de participación económica, ya sea de los poderes públicos, ya de las empresas que comercializan o explotan los servicios o las obras de los artistas. En las distintas mesas realizadas por la Fundación, hasta el momento ha quedado evidenciada la complejidad de este asunto que nos ocupa hoy. Lo cierto es que hoy día el escritor como tal no tiene cobertura social. No la tiene más allá del marco jurídico que teóricamente pueda contemplarlo y como lo señalaron los técnicos profesionales que estuvieron anteriormente, dado que el sistema previsional nuestro es muy desarrollado y demás. En los hechos, no figura la palabra escritor en la ley del artista. Allí se habla de intérpretes y de ejecutantes, como se ha señalado. No hay ninguna objeción al amparo de ambos. Sí tenemos que marcar la ausencia del creador, de lo interpretado y lo ejecutado. Esto como contexto general. ¿Le corresponde la cobertura de la seguridad social al escritor? ¿Cómo justificar el reclamo? ¿Qué modalidad, forma o estructura es posible imaginar que cumpla con los requerimientos del sistema previsional del país? Como mencioné antes, la intervención de profesionales y especialistas y políticos en estas mesas permite constatar que existe en la temática un vacío, una carencia que es posible resolver a pesar de las complejidades. Resolver a través de los recursos y mecanismos vigentes, más lo que haya que innovar. ¿Corresponde crear una adenda en la actual ley del artista? ¿Habrá que crear una nueva ley? Bueno, hay que pensar y trabajar sobre este asunto. Por cierto que habrá también que definir las fuentes de recursos para la financiación del proyecto, definirlas y ubicarlas porque existen. Por su parte, de parte de los escritores y escritoras, hay que recorrer instancias previas. Una de ellas es el nucleamiento o agremiación a nivel nacional, aspecto que se tendrá que resolver a través de las entidades existentes, a través de la incorporación individual de quienes integren o no integren organizaciones y lo hacen a modo personal. En lo inmediato, y por lo pronto, yendo a las propuestas concretas de las que hablé al principio, quiero presentar estas ideas básicas relativas a el registro del usuario y a las condiciones de viabilizar el acceso al sistema. Son ideas primarias, no están presentadas con la terminología y la precisión técnica. Tomemos en cuenta las aspiraciones y las ideas en su sentido más genuino. En primer nivel, un registro nacional de escritores que tenga la legitimación de las autoridades estatales correspondientes. Hacer este registro nacional de escritores es una cuestión básica para saber quiénes pueden aspirar a estar inscritos en el sistema previsional.
Y esto implica por lo pronto dos aspectos a constituir. Primero, constituir una comisión evaluadora o certificadora para la realización del registro. Una comisión que sea de reconocida conformación. En segundo lugar, entre otros aspectos, habrá que definir el instrumento con el cual se va a caracterizar, que se va a trabajar, esto es, las características del usuario. Voy a leer rápidamente lo que utilizó la Ley 3014 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hecha esta ley el 5 de marzo del 2009. Allí se dice: perfil del escritor, escritora. Es toda persona que desarrolle el uso de la palabra escrita como profesión y que trabaje con ese instrumento de modo profesional y artístico, dentro de los distintos tipos de géneros reconocidos en esta materia. La Casa de los Escritores, en su momento, cuando participó en la creación de la ley del artista vigente actualmente, había esbozado también una definición que como recurso puede ser útil. En un segundo nivel, tendríamos que considerar lo que es la estructura y el funcionamiento del sistema. En este caso, el primer punto que nos importa destacar es la necesidad de la generación de la historia laboral. Esto es, el escritor, como cualquier beneficiario, el escritor y escritora debe tener su historia laboral como registro de la actividad desarrollada. ¿Cómo se hace ese registro? Pues a partir de la constatación de su actividad y de las contraprestaciones y aportes que deberá hacer. Todos los ingresos de la actividad como escritor, cobro por derechos de autor, prólogos, talleres, charlas, presentaciones performáticas, premios. En este punto, por cierto, habrá que delimitarse el carácter intermitente de la producción, creación y el trabajo del escritor. Habrá que considerar formas fictas o compensatorias de esos aportes. Estás un minuto Se deberán pasado, también considerar, termino solamente 2 puntitos rápidamente, me los restan de los después. Se deberán considerar otros recursos genuinos, además de los aportes que devengan de la circulación de la obra privada, publicada, del tributo que pudieran eventualmente provenir de la exportación de libros o de los libros importados. Y por último, la delimitación de los requisitos jubilatorios, es decir, años de vida, años de trayectoria, publicaciones, aportes, compatibilidad o no con otras causas jubilatorias. Esto como modelo básico para la presentación en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra entonces a Lilian Quechichán. Adelante, Lilian. Bueno, buenas tardes. Saludo nuevamente a todos los que están integrando el panel, a Lorena, a Ivonne y a Jorge, y agradezco enormemente a Roberto y a la Fundación Benedetti por esta idea, porque creo que es muy importante la discusión de ideas, el intercambio, y a veces no hay muchos espacios en ese sentido. Me parece una idea muy, muy buena de una fundación que de verdad yo quiero mucho. Yo ni de cerca soy experta en estos temas, quiero decirles claramente, obviamente como una mujer política que integró los 3 gobiernos del Frente Amplio, hemos tenido acercamiento, obviamente, a algunos avances, yo diría capaz que tímidos avances, a los temas de la seguridad social vinculados a lo que nosotros llamamos trabajadores de la cultura, porque sí creemos que son trabajadores. Un minuto. Y en ese tema con los escritores, por la información que yo tengo, fue con el grupo organizado con el que hubo un poquito más de dificultades en el diálogo, capaz que por eso que decía Jorge, de una falta de una organización a nivel nacional, pero sí es cierto que en ese grupo de trabajadores de la cultura, tanto los actores, que sí tenían a través de SUA una organización fuerte y de muchos años en el país y muy reconocida, lo mismo que los músicos, y lo mismo que la danza, digamos, fueron las 3 categorías, si no me equivoco, Ivonne, con los que se pudo trabajar y dialogar
más profundamente con sus características. No así con los escritores, eso es como un debe y sigue estando, me parece, sobre la mesa, y por eso me parece muy bueno que ustedes hoy lo hayan incorporado a este intercambio de ideas. La solución es difícil, no hay duda que es difícil, y también no hay duda que hay que buscarla, hay que encontrarla, tenemos que buscar los consensos necesarios en un momento en el que se está discutiendo la reforma de la seguridad social, en donde todos podemos coincidir que es una necesidad, efectivamente, que tiene el país. Después veremos a qué niveles de acuerdo podemos llegar o no, pero sí es una necesidad, y a mí me parece que en un mundo del trabajo que ha cambiado sustancialmente, yo creo que este tema de los escritores, de los trabajadores de la cultura en general, porque después podemos ver que tampoco ha sido fácil, con los que sí se pudo dialogar y con los que sí se pudieron integrar a esa ley del 2008, que hablaba del estatuto de los artistas y todas los oficios conexos, para llamarlos de alguna manera, en donde sí se hizo cierto avance de reconocer, por ejemplo, el tiempo del ensayo que tenían, en este caso estábamos hablando de actores, músicos, bailarines, cómo se reconocía como parte del trabajo, cómo se llegó, creo que a cierto acuerdo de que unas 5 actuaciones por año permitían que esos trabajadores de la cultura, vinculadas, vuelvo a repetir, a los actores, a los músicos y a los bailarines, se les computaran como todo el año de aportes. Y ahí empezó también la dificultad, y se llegó a cierto acuerdo de cómo era la forma de contratación, porque los actores, los músicos, los bailarines venden, para decirlo de alguna manera, sus horas de dedicación. Bueno, ahora decía Jorge cómo hay un registro, cómo se considera la creación literaria una cosa importante en la sociedad, y cómo eso tiene ciertos parámetros. Y ahí, cuando se empezó a discutir la forma de contratación, se encontró y se propuso el formato de las cooperativas de artistas, que los artistas se asociaran como cooperativistas y aportaran en su momento solo por el tiempo en el que estaban en actividad. La realidad es que pocos hicieron uso de ese mecanismo. Te diría que, pensando en las instituciones que contratan artistas o que contratan trabajadores de la cultura, lo digo obviamente sin ninguna connotación política, pero la que más lo cumplió fue la Intendencia de Montevideo, en donde sí se pudieron hacer algunas experiencias de cooperativismo o de asociativismo de los actores. Entonces, el tema de cómo se registra el escritor, el tema de con qué instrumento, decía Jorge Hernández, se lo va a juzgar o se va a seguir dialogando con ellos, me parece muy, muy, muy central. Y sí creo que este diagnóstico nos une en el camino. Creo que estamos todos en ese camino de buscar una herramienta, un instrumento que permita que tengan cobertura de la seguridad social, que en el Uruguay es algo tan apreciado, tan valorado por la sociedad toda, y en la que los artistas, es cierto, durante mucho tiempo han estado un poco en una situación marginal. Yo me quedaría por aquí, porque tampoco quiero hablar por hablar, porque no tengo mucho más para aportar, sino esta mínima experiencia de haber participado como integrante de un gobierno de aquella ley del 2008, que yo creo que fue un avance, por lo menos de poner el tema sobre la mesa. Hubo un gran trabajo, y bueno, que nos indica de que no es un camino, no tiene soluciones fáciles, pero que hay que buscarlas, sin ninguna duda.
Muchas gracias, Lilian. Por favor. Pasamos entonces a Lorena Díaz. Estamos conversando sobre la protección o desprotección social de los escritores y escritoras en el Uruguay, en la cuarta mesa del segundo ciclo de La Pluma y el Pan, organizado por la Fundación Benedetti. Adelante, Lorena, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mesa, este diálogo, esta charla de pensar un poco la situación de los escritores y la seguridad social. Yo en un primer momento, cuando hicieron la propuesta y pensar un poco en el tema, pensaba en hablar de que sí, de que en realidad teóricamente, como dice Jorge, los escritores tienen amparo en el régimen de seguridad social, pueden estar como dependientes o tomar la figura de una unipersonal, de un trabajador autónomo, pero como dice Jorge, y Lilian también señalaba un poco, la realidad es otra, la práctica es otra, la teoría indica que sí, que podrían tener esa afiliación en el régimen previsional, esa cobertura, pero en los hechos no se da, o se da muy poco. Yo tuve la oportunidad de escuchar los otros paneles que también estuvieron muy interesantes, y tanto los otros técnicos en seguridad social señalaban eso, ¿no? Que pueden tomar esa figura de trabajador autónomo, lo que les da crear un unipersonal. Inclusive hay una posibilidad de registrarse como autores, lectores o redactores. Ayer consulté bien al BPS cuál era autores, lectores y relatores. Esa es si se van a registrar como empresa unipersonal, lo podrían hacer los escritores. Sin embargo, creo que el problema que se les plantea en los hechos es la forma de la tributación y de cómo aportar, ¿no? Por la propia característica del escritor. Creo que ahí está la mayor dificultad. En otros países, también estuve mirando un poco de legislación comparada, en Europa van bastante por este camino de optar por esta figura de autónomo. No ha sido fácil. Encontré que en muchos países se ha intentado como uniformizar cómo aportan, y no es sencillo por esto mismo, por cómo el escritor desarrolla su actividad, pero se ha ido por esto del trabajador autónomo, y buscando la forma de poder contabilizar el tiempo de servicio, y ahí ya se han tomado diferentes caminos, de decir, si publicó tantas obras en el año, se le computa años de servicio, cómo aporta en función de eso, cómo se relaciona el tiempo y las obras que publicó también con los derechos de autor, que acá que entran en juego, y también por ahí tienen otro ingreso. Creo que hay que estudiar un poco todo este tema, y tratar de que los escritores, que como decían, como coincidimos todos, son muy importantes para la cultura de nuestro país, puedan tener una protección efectiva de la seguridad social, ¿no? Y que no quede en algo un poco más teórico, o que no se pueda llevar a la realidad. Creo que por ahí buscar la puerta que dejó el Estatuto del Artista, que como decían, no se logró incluir a los escritores, tampoco a los artistas plásticos, que también tienen una forma de desarrollo de su actividad similar, si se puede mirar de alguna forma. A los escritores tampoco ellos pudieron quedar incluidos en esta ley del Estatuto del Artista, que se limitó a los actores, a los músicos y a la danza, que no es poco, que fue un avance muy importante, pero que creo que capaz que es momento de empezar a dar la charla y de tratar de ver cómo se puede dar ese amparo. Creo que tenemos que tener en cuenta que la seguridad social, el derecho a una protección efectiva del sistema de seguridad social, no tiene que estar unido a que los actores, a que los individuos puedan
organizarse y ejercer presión sobre el sistema. Creo que es muy importante que bueno, buscar que el sistema proteja a todos los individuos y independientemente de cómo estén organizados. Sí creo que es importante que estén organizados, y lo que dice Jorge, que haya un registro, por ejemplo, creo que hay una primera definición del tema a pensarlo entre todos, es, bueno, ¿quiénes son escritores? ¿Cómo definimos, cómo sabemos quién es un escritor? ¿Por cuántas obras publicó? Capaz que yo hice una única obra y soy un escritor y no tengo que publicar un libro todos los años o un libro de poemas todos los años. En definitiva, todos esos temas me parece que hay que pensarlos. Y entre todos, y creo que estas mesas que plantearon, bueno, desde la Fundación, son una instancia muy enriquecedora a esos efectos. Por acá estaría todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Terminamos entonces la primera ronda de participantes con la intervención de Ivonne Pandiani. Adelante, Ivonne. Bueno, hola a todos y a todas. Agradezco la invitación. Estuve viendo algunas de las mesas que hicieron antes y me resultaron sumamente motivadoras. Roberto sabe que al inicio me sentí un poco que dije, no, ¿yo qué voy a aportar? No, yo no tengo una solución para esto. Y cuando vi las mesas, creo que comprendí que el formato que habían encontrado era muy adecuado para poder empezar a pensar. Esto no es fácil. Se me ha desarmado todo lo que tenía previsto por lo que se ha venido planteando, pero digo, vamos a hacerlo así. Pensar en la ley del estatuto del artista y oficios conexos, en el que tuve la suerte de participar y en el que aprendí muchísimo, no sé, tratemos de imaginarnos, ¿no? Digo, yo desde un espacio más burócrata y más de tratar de hacer política o de resolver, en el sentido de resolver políticamente, esa cosa de simplificar y bajar a tierra, ¿no? Es decir, así como los escritores buscan la complejidad de las cosas, bueno, los políticos hacemos lo contrario, lo que hacemos política hacemos lo contrario, simplificamos y bajamos a tierra. Y ahí lo que me enteré era de una realidad que me era absolutamente ajena. Me pareció absolutamente asombroso encontrarme con esa realidad de absoluta desprotección, y que además ni siquiera el reconocimiento de que había un trabajo detrás. A mí nunca se me había ocurrido cuando organizaba los cumpleaños de mis hijas, que el animador del cumpleaños también estaba trabajando. Y creo, si decimos que ese estatuto fue un avance, ese fue el principal avance, porque fue la primera discusión, que se comprendiera que lo que estaban haciendo era trabajo. Porque ese concepto de trabajo se perdió en la reforma de seguridad social del 79, porque ya ahí existía, desde antes existía una ley que por lo menos protegía a la actividad del teatro. Pero en el 79 eso se pierde, y se pierde el concepto de trabajo asociado al arte. Y bueno, como decía Lilian, nosotros tuvimos que aprender. ¿De dónde aprendimos? De esas organizaciones que se acercaron y que podían hablar, por lo menos nuestros interlocutores, podían hablar en nombre de otros, podían explicarnos esa realidad. A partir de ahí sale esa ley, y me parece que Lorena planteaba algo, y también lo planteaba Jorge, esa cosa de la definición. ¿Quiénes están incluidos en la ley? La discusión de ese artículo 1 de la ley, que dice quiénes están incluidos en la ley, llevó meses, mucho más que cualquiera de los otros artículos. Porque ¿quién tiene la potestad de decir quién es artista? Pero para la seguridad social eso es muy importante, porque vos estás estableciendo un beneficio y no podés dejarlo indefinido. Alguien, de algún modo, tenés que saber a quién estás protegiendo. Otra cosa que decía Jorge, muy importante, es la creación de un registro. Era otra de las dudas tremendas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad de dinero? ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? Eso también, y bueno, unís esas dos cosas, cantidad de gente y definición, y ya tenés un gran problema. A mí yo había pensado esto un poco
de ir por el lado de que hoy se está discutiendo una reforma de la seguridad social, aunque en este momento está muy detenida la comisión de expertos. Pero elaboró un pronóstico de los cuales yo saqué algunas ideas que me parecen muy novedosas con respecto a aquel 2006 donde empezamos a conversar de esto. Porque, ¿qué es lo que nos pasa permanentemente con este tipo de actividades? Cuya principal condición es la no continuidad, ¿no? Es decir, esos cortes que hacen imposible mantener un aporte, las exigencias de la seguridad social, tiempo de trabajo con aportación contemporánea, ¿no? Y 30 años, ¿no? Y muchos años de edad. Cuando las actividades tienen estas características, eso es como imposible, pero no es solo para los artistas, es para muchas otras actividades. Y la solución del trabajo por cuenta propia también a mí me deja muchas dudas, porque yo creo que el trabajo por cuenta propia no está bien protegido, por lo menos en Uruguay no está bien protegido, porque los trabajadores por cuenta propia no son empresarios. Y lo digo y lo reafirmo cada vez que puedo, no son empresarios, son trabajadores, y el día que no trabajan, no ganan. Entonces, la seguridad social no puede seguir tratándolos como personas que tienen una empresa que los respalda y otra gente que va a trabajar para ellos, mientras si ellos no pueden trabajar. Entonces, esas soluciones me parecen complicadas. Otra cosa que voy a agregar ahora sobre la ley del estatuto del artista es que cuando, decía Lilian, se llega a acordar cinco ocasiones reconocer todo el año, algunas reconocer los ensayos, esos son subsidios en realidad. Eso significa que la seguridad social reconoce todo un año de trabajo sin haber recibido aportes por todo ese año. Recibió aportes a través de las cooperativas por esas 5 actuaciones. Es un subsidio y me parece muy bien que esté allí, porque no es algo extraordinario, ese subsidio se dan para otras cosas también, ¿no? Para no irnos muy lejos, a la educación también, los docentes tienen una bonificación por sus años de trabajo, que también es un subsidio. Y por supuesto, a la pregunta inicial de Jorge, tienen derecho, por supuesto, y no solo tienen derecho, porque forman parte, son constructores de la identidad, de nuestra identidad. Cuando digo, por lo menos en mi generación se hacía mucho, y lo seguimos haciendo, nos quejamos de las cosas que consumimos del exterior, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que nosotros tenemos que ocupar esos lugares de difusión, ¿no? A mí me preocupa que muchas veces me encuentro en los medios de difusión como un relato, y no una diversidad de relatos, ¿no? Que es eso que no construye, que no ayuda a construir pensamiento, ¿no? Pensamiento crítico. Entonces, vuelvo al diagnóstico de la comisión de expertos. Nuestra seguridad social está muy ligada al trabajo, y por lo que vi en las mesas que ustedes han ido organizando, también el ingreso de los autores es un problema, no solo la protección social. El resolver correctamente el ingreso y los derechos a percibir ingresos por la obra que hacen, ¿no? Así, recuerdo algunas mesas que se hablaba de los derechos de autor, de cómo el de la imprenta cobra, pero el autor de repente no cobra hasta que se vende el libro, ¿no? Y todos esos derechos que ahí hay mucho para resolver también, ¿eh? Y nos encontramos en el diagnóstico que el mundo del trabajo, lo que dice el diagnóstico es que el mundo del trabajo está cambiando. La seguridad social que tenemos hoy está pensada para una forma de trabajo que es muy asociada a la industria, ¿no? Es decir, generalmente empleados que forman parte de una empresa o de más de una a lo largo de su vida, y que tienen aportes con una protección social y un empleador que también hace aportes por él. Pero eso está cambiando, cada vez hay más trabajo autónomo, cada vez hay más trabajo que no depende de un empleador nacional, sino que muchas veces de un empleador en el exterior. Cambió, es decir, lo que prevé el diagnóstico es que va a haber un aumento de ese tipo de relación laboral. Y eso
significa, además, y también lo dice el diagnóstico, va a haber una mayor rotación en los puestos de trabajo y la necesidad de una formación permanente para no caer, quedar obsoleto en los avances tecnológicos. Eso acerca la realidad del mundo del trabajo al mundo de los artistas. El mundo de los artistas es así. Digo, le pasa a los autores, pero también recuerdo a los músicos, ¿no? Todo el tiempo de estudio, de ensayo, ¿no? De mantener una habilidad permanente, aunque no estén cobrando ni un centésimo en ese momento, pero la actividad es permanente, o no es, o no tiene éxito. Entonces, está ya en el final del tiempo. Bien. Sí, bueno, entonces lo dejo por acá diciéndoles que yo lo que veo es que a mí me entusiasma la posibilidad de repensar, creo que una reforma de la seguridad social es necesaria no solo porque la población envejece, y no solo porque necesitamos un sistema de seguridad social que sea sustentable en el tiempo y que las nuevas generaciones tienen que estar haciendo aportes para después realmente obtener beneficios y no poner eso en riesgo, pero también creo que hay que volver a repensar esta asociación con el mundo del trabajo, cómo se hace. Y no digo que los artistas tengan que esperar a que eso se haga para encontrar una solución, porque Jorge iba por una solución bastante parecida a la que se encontró en el Estatuto del Artista. Digo, para mí está todo sobre la mesa y bueno, es un buen momento para pensar soluciones. Dejo por acá. Muchas gracias, Ivonne. Pasamos entonces a una segunda ronda de 5 minutos para cada uno de los participantes. Les sugiero que nos concentremos en esta segunda ronda mucho más en el universo particular del escritor y la escritora que en el de la cultura en general, a ver si logramos desentrañar un poquito galimatías de complejidad. Jorge Hernández, adelante, Jorge. Sí, primero que, si no lo dije antes, lo debía haber dicho y lo reitero ahora entonces, o lo digo ahora, y es que me congratulo de poder participar en esta reunión, escuchando como estoy ahora haciéndolo, conceptos que me alientan, me estimulan mucho a estar participando de este proceso. Y creo que los aportes que se han hecho hoy, como en las mesas anteriores, dan luz sobre un escenario que, más allá de la complejidad, permite encontrar alternativas y salidas. Tengo muchas cosas para decir, por lo tanto voy a seleccionar algunas de ellas. La primera es la reivindicación de la ley del artista. Ese fue un gran paso adelante, y sobre esa base que estamos hoy haciendo estas propuestas y debatiendo como lo estamos haciendo ahora. Como lo dije al principio, de puertas abiertas, es una discusión que tiene que ser pública, porque no es un problema de unas personas o de un grupo, es una cuestión de carácter social. Y sin ninguna duda que conozco el proceso que mis propios compañeros hicieron en torno a la ley del artista y cuando queda fuera de la resolución el escritor y la escritora. Pero no obstante eso, es un gran paso adelante, y recién Ivonne lo decía, el concepto de trabajo, del trabajo de cultura está marcado. La segunda apreciación que quiero hacer tiene que ver con, efectivamente, la unipersonal, la empresa unipersonal a la cual podría eventualmente ampararse los escritores. Hay 4 formas allí. Está el régimen general de IVA, el literal E, el monotributo y servicios. Pero en cualquiera de ellas hay una cuestión básica de aportes que los escritores no lo pueden hacer. El empezar con aportes, en el caso de servicios, que sería la más ventajosa o probable de todas ellas, no hay recursos como para poder hacerlo. Y básicamente, esencialmente, está en lo que se dijo recién por parte de las colegas que estuvieron hablando, pero que yo cité en la UNESCO, en esa recomendación de 1980, que habla de la caracterizada
la actividad artística caracterizada por la intermitencia del empleo. Y leyendo recientemente un trabajo de Luciana Giotto, una socióloga argentina, que dice ¿qué es el trabajo para la sociología del trabajo?, precisamente plantea, entre otras tantas cosas, porque el artículo va por otro lado, plantea precisamente esto que decía Ivonne ahora, cómo se está avanzando hacia una forma de trabajo que ya no es encasillable en la exacta estructura con la cual se estuvo haciendo desde el siglo XIX, el siglo XX al momento. Hay una serie de variantes allí que llevan a buscar nuevas formas de organización de la cobertura social. También es cierto lo que se mencionó con respecto a los artistas plásticos que están en la misma situación que los escritores. Y yo creo que esta situación de indefinición para muchas alternativas o actividades van a seguir existiendo y tener que resolverlas. En el caso concreto de los escritores, creo que la alternativa de seguir en la discusión constituyendo mecanismos técnicos de conversación sobre estos aspectos es relevante, pero además posible. Yo quisiera recordar que también que en cuanto a los aportes que debe hacer por su actividad el escritor, a raíz de esa subvención que se genera por el cómputo de obras publicadas o años, en el caso de los actores, precisamente allí hay que buscar otras vías también de ingresos genuinos. Yo lo mencionaba, que tiene que ver no solamente con lo que aporta el escritor a partir del trabajo que hizo, sino con la publicación de libros, la venta de libros, la exportación de libros. Quiero también dejar otro dato constante, otra constancia clara. Otras instituciones lo deben hacer, pero quiero hablar una directamente en la cual la Casa de los Escritores participa. Los talleres que se dictan en convenio con la Intendencia tienen la exigencia por parte de la institución pública que el pago que se le haga al tallerista debe tener el aporte social. Y eso se está haciendo hoy. Es decir, la condición cuando se hace el convenio es que el pago al tallerista debe contemplar el pago de los... ¿Y qué ocurre con los escritores? Estás en tiempo, Jorge. Sí, termino con esto. Apelamos al apoyo de otra institución para que nos emita la factura correspondiente para que se pueda hacer ese aporte social a esa persona. Pero no lo está haciendo como escritor propiamente. Perdón, quería decir mucho, tenía que atropellarme, pero bueno, a señalar estas cosas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasamos entonces a Lilian Quechichian. Adelante, Lilian. Estás en silencio. Perdón. Ya uno tiene un nivel de Zoom en esta vida que digamos, me quedan muchas preguntas. Yo creo que algunas cosas que se decían, la definición del escritor como creador y por lo tanto como un trabajador de la cultura, me parece que sería un avance. No tengo claro, yo me lo he preguntado como senadora, integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, si ese podría ser un ámbito en donde intercambiar. No tengo todavía muy claro si es hoy esa comisión de reforma de la seguridad social, o si podríamos ayudar desde algunos otros ámbitos institucionales, o si podríamos construir algo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comisión de Educación y Cultura. Acá me pongo a las órdenes, porque creo que podemos entre todos, en el diálogo, poder ayudar. Sí creo que hay que poner el tema sobre la mesa institucionalmente, no seguir debatiéndolo, digamos, tangencialmente. Y yo me pregunto, bueno, obviamente, cómo se computa su trabajo y cómo aporta, también es un poco la madre de todas las batallas, me da la sensación. Entonces yo me hago algunas preguntas.
yo digo, ¿los derechos de autor se pueden considerar el salario de los escritores? Pregunto a los escritores que están hoy acá, si eso es un disparate lo que yo estoy preguntando. Es un eslogan muy bueno, muy interesante, pero que no toma en cuenta al universo completo de los escritores, porque salvo un puñado, no todos tienen unos ingresos suficientes de derechos de autor. No tienen derechos de autor, pero alguien cuando publica tiene una contrapartida económica, alguna. Lilian, te quería comentar algo. Perdón, ¿por qué digo esto? Porque pienso que capaz que por alguno de esos lados se podría mirar cómo se hacen aportes a la seguridad social. No sé, me lo estoy preguntando, no lo tengo claro. Lo que dice Roberto, estoy segura que es así. Es un universo muy acotado el que puede tener ese beneficio, pero nosotros tenemos que encontrar alguna medida que nos permita decir, bueno, se aporta a partir de esto, de los que publican dónde, acá o en el exterior, de los que cobran derecho a autor, sí o no, de los que no cobran, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay algún dinero que ese escritor recibe de la editorial o de quien sea, y a partir de eso podemos fijar un aporte a la seguridad social? Preguntas, me estoy haciendo algunas preguntas. Lo que sí, Jorge, estoy convencida que sería un aporte muy grande. Primero, que muchos nos pudiéramos poner de acuerdo en qué ámbito podemos discutir esto y seguir con la banderita de la discusión institucional y ponerla sobre la mesa. Eso me parece muy importante. Y segundo, yo creo imprescindible que ustedes se organicen. Yo no lo veo tampoco suelto esto, no veo cada escritor en cada rincón del país haciendo su aporte. Yo creo que tenemos que buscar una organización que los nuclea a todos y a partir de ahí buscar algunas cosas que los unan, un mínimo común que los una, para a partir de ese colectivo poder empezar a diseñar algunas cosas. Pero lo más que puedo decir es que me pongo a las órdenes, vuelvo a repetir, como integrante de la Comisión de Educación y Cultura, pero también la puedo trasladar a la legislación del trabajo, que también tiene una tarea a hacer en el Parlamento, y en donde hay un buen trabajo de todos los partidos políticos en forma conjunta, y que me parece que capaz que puede ser un aporte del sistema político, ¿verdad?, a la resolución de este tema. Muchas gracias, Lilian. Seguramente estamos están al tanto todos. En la primera de las mesas, el representante del BPS propuso generar una mesa técnica para trabajar en este tema. O sea que me parece... Bueno, es una idea interesante. Y hace más o menos algunos meses, la Casa de los Escritores, junto con la Fundación Benedetti, está trabajando en una coordinación dentro del ámbito del mundo de los escritores justamente para impulsar este tipo de cosas. O sea que me parece estoy de acuerdo que son un par de caminos muy interesantes los que acabas de plantear. Roberto, ¿puedo hacer una pequeñísima apostilla? Claro. No, con respecto a los derechos de autor, Ruperto Long lo planteó muy claramente también, que el derecho de autor y este amparo de la seguridad social del escritor no son dos aspectos que tengan que estar trabados en sí. Yo creo que el derecho, lo que percibe el escritor por derecho de autor, que es algunos que los reciben, no todos, el que tiene suerte de vender libros, es un ingreso más. Y yo creo que esto es personal, ¿no? Que si yo cobro derechos de autor, tengo que hacer el aporte al BPS si estoy pretendiendo tener una cobertura social. Pero un aporte, pero no es universal como manera de compensar o generar recursos para el sistema previsional. Es el aporte que, como cobro cualquier sueldo o cualquier actividad, es una base. Gracias, Jorge. Lorena Díaz, adelante, Lorena, con esta segunda ronda. Bueno, yo lo que quería retomar un poco era este tema que que hablamos y que ahora Jorge hacía de nuevo referencia a cómo aportan, ¿no? Cómo pueden aportar actualmente los escritores. Y creo que es importante fomentar que todos aquellos que puedan, en el momento que cobren, que perciben derechos de autor o
bueno, otras formas de contratación. Yo la verdad que no quiero hablar de qué es lo que le pagan las editoriales a un autor cuando compran una obra o cuando lo contratan. No, esa parte la desconozco un poco, tendría que estudiar un poco más para saber cómo se da y cómo poder diseñar una parte de tributación. Creo que es importante que aquellos que puedan hacerlo tomen la forma de unipersonales, no solamente pensando en la parte jubilatoria, en el momento del retiro, sino también en todas las prestaciones de actividad que una persona, que un trabajador necesita. Creo que la pandemia dejó en evidencia un poco eso, que es necesario estar dentro del sistema o intentar estarlo y poder así obtener algunas prestaciones en momentos como este, como el de la pandemia, que fue tan importante, ¿no? El estar adentro regularizado y tener empresas formalizadas. Eso en primer lugar. Si bien entiendo que es difícil y que como dicen todos, a veces llegar a ese aporte no es sencillo, creo que los que puedan hacerlo, tomar conciencia de la importancia de eso. Y bueno, y después para cerrar un poco, creo que sí que hay que institucionalizar el diálogo sobre este tema. Creo que los ámbitos están dados, que hay apertura de parte del Ministerio para poder evaluar la situación de los escritores y bueno, y de todos los colectivos que así lo requieran. Y bueno, fue un gusto para mí poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lorena. Justo tenía un temporizador Yo ahí. los tengo que dejar. Claro que sí. Me encanta escucharte, Ivonne, pero después miro cuando cuelguen. Y fue un gusto compartir con ustedes, da gusto intercambiar ideas y tenemos como sociedad en este tema un desafío todavía muy, muy grande. Quedo a las órdenes. Muchas gracias, Lilian. Gracias. Chao, Lilian. Chao. Chao. Muy bien, pasamos entonces a la última intervención de Ivonne Pandiani. Tus 5 minutos finales, Ivonne. Adelante. Bien. Bueno, en realidad tenemos, para ser cortos, creo que Lilian planteaba un dónde resolver esto, ¿no? En qué espacios, en qué ámbitos podemos llegar a juntar ese conocimiento de la realidad con quienes tienen posibilidades de plantear algo, las formas técnicas de solución, ¿no? Y también los espacios de poder llegar a los ámbitos donde se decide, ¿no? Como es el de Lilian. Ese es el dónde. Yo diría, ¿cuándo? ¿Cuándo es ahora? Porque más allá de que la comisión de expertos no está produciendo en este momento, y bueno, creo que van por una nueva prórroga, pero si se plantea una reforma de la seguridad social, es ahora. Es ahora que hay que plantear, porque es el momento en donde se corre el riesgo de que esto quede invisible, así como yo milito en espacios de red pro cuidados y cosas así, donde las mujeres y el trabajo también corremos el riesgo de que se vuelva invisible el tema de cuidados. Entonces, son esos espacios donde estas cosas tienen que estar presentes. Las soluciones pueden ir por el lado de lo que Jorge planteaba, que es muy similar a lo que hace el Estatuto del Artista, ¿no? El registro de usuarios para tener una dimensión de cantidad, una comisión certificadora y generar una forma de historia laboral con algunos subsidios como el que hablábamos, ¿no? Bueno, ¿a quién se considera un escritor profesional? Que me parece que es lo que estaba en la definición que citabas, ¿no? Entonces, digo, porque eso es importante, ¿no? ¿Quién es un profesional de esto? ¿No? Porque estamos hablando de una prestación para alguien que pretende vivir de la escritura. Entonces, por otro lado, yo vuelvo a lo que planteé al inicio. Para mí las soluciones del trabajo por cuenta propia tienen, inclusive el monotributo, para mí tienen como
mucha deficiencia en el sentido de la protección real, ¿no? Es decir, me parece que las personas quedan muy libradas a su posibilidad de hacer aportes, o digo, no hay esas garantías de doble cara como existen en el trabajo dependiente, ¿no? Donde hay una persona que tiene obligaciones de hacer aportes y un patrón que también tiene sus obligaciones y tiene que responder. Es decir, las personas quedan muy libradas a las necesidades propias y a querer ser visibles o a las dificultades que pueda tener el Estado en lograr visibilizar a quienes no están haciendo aporte. Entonces, eso se vuelve muy complejo. Y yo no pretendo que, aunque me tienta mucho que toda esta riqueza de debate que pone sobre la mesa una realidad de no continuidad del trabajo y que lo aleja un poco de las condiciones no un poco, es lo que lo aleja de las condiciones que exige la seguridad social, es esa intermitencia en el trabajo. Me gustaría poder hasta pensar en conjunto, no solo para los artistas, aunque yo creo que los artistas, por el valor del que decía hoy, de generación de identidad, sí tienen que tener un reconocimiento especial y poder ir por ese lado de esa forma de subsidiar, que como decía, no es gran cosa, tampoco se da en otros ámbitos también, pero también me siento tentada a aprovechar estas capacidades de ver y de crear para repensar un poco todo ese mundo del trabajo que va quedando como unipersonales en un espacio con muchas dificultades para estar realmente incluido en los beneficios de la vejez, ¿no? A la vejez. Bueno, no sé, creo que quedaría por acá porque si no me voy a ir mucho más, no me voy a meter en más temas. Quedo a las órdenes porque el tema me apasiona. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, agradecer también a Jorge, a Lorena y a Lilian por esta sesión tan interesante de reflexión y de pensar juntos y juntas en este tema de tanta complejidad. Les invitamos a ver también las otras mesas de esta segunda temporada del ciclo de la pluma y el pan, y bueno, y continuar reflexionando en estos ámbitos técnicos que vamos a seguramente instalar a partir de ahora, siguiendo las recomendaciones que varios participantes en el ciclo han realizado. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias.